Muy bien, alumnos y alumnas, tengan con todos muy buenos días. En esta semana número 9, ya del tercer y último trimestre, pues vamos a trabajar la segunda parte de la oración, como ya lo hemos venido haciendo en las semanas anteriores. En la semana 8 habíamos hablado de la primera parte, de lo que es el sujeto, pues el día de hoy nosotros vamos a trabajar esa segunda parte, como lo es el predicado. Es así que justamente cuando nosotros hablamos del predicado, ¿no? ¿Qué es lo que se nos viene a la mente acerca del predicado? Para ello, entonces, vamos a recordar y ver las definiciones que tenemos acerca del predicado. ¿Cuál es la definición? Nos dice que es el elemento de la oración que está constituido por una palabra o palabras que expresa algo respecto al sujeto. ¿Por qué decimos nosotros que una palabra o palabras? Porque nosotros podemos encontrar que solamente el verbo puede completar toda una función del predicado o podemos encontrar al verbo y a otros elementos oracionales que conforman la oración. Entonces, por eso hablamos de una palabra o palabras, ¿cierto? Cuando vamos a tener, por ejemplo, un verbo copulativo, sí o sí vamos a tener que tener más palabras para que tenga un sentido completo la oración. Pero si tenemos un verbo no copulativo, o también conocido como verbo predicativo, no es necesario de tener más elementos oracionales, porque tan solo con la presencia de él bastará justamente para que la oración tenga un sentido completo, ¿no? Así que veamos un ejemplo entonces en la siguiente oración, ¿no? Los alumnos estudiarán por el progreso del pueblo, como pueden observar allí. Entonces, ¿qué vendría a ser el predicado en otras palabras? Todo lo que se dice de un sujeto, ¿no? Recuerden de que en la clase anterior veíamos que era el sujeto y el sujeto era la persona, animal o cosa de quien se habla o se menciona o se dice algo, se le alude a algo. Pues todo lo demás viene a ser el predicado, que justamente pues es lo que se dice del sujeto, como observamos allí. Los alumnos estudiarán por el progreso del pueblo. Si reconocemos el sujeto, ¿quiénes estudiarán por el progreso del pueblo? La respuesta es los alumnos. Sujeto, todo lo demás, que está allí de otro color, viene a ser pues nada más y nada menos que el predicado. Pero así como teníamos unos pasos para llegar al reconocimiento del sujeto, también tenemos para el reconocimiento del predicado. Pues aquí ya lo vemos como les he colocado acá, que su reconocimiento resulta muy fácil, pues luego de haber hallado el sujeto, como les decía, lo demás será el predicado, excepto el vocativo si lo hubiere, ¿no? Excepto el vocativo si lo hubiere. Se preguntarán, ¿y qué es un vocativo? Miren, aquí está. El vocativo es el receptor cuando es mencionado en la oración, como observamos allá. Trabajo mucho por ti, ¿cierto? Tú le puedes decir a tu receptor. Pero si tú le mencionas y dices el nombre del receptor, trabajo mucho por ti, Juan, en ese caso, entonces aquí Juan, como es el receptor y está siendo mencionado, es el vocativo. Y siempre el vocativo va a ir separado por una coma, ¿ya? No es, aquí Juan no es parte del predicado, ni tampoco Juan es el sujeto, no vayamos a creer eso, porque aquí trabajo mucho por ti, Juan. Aquí tenemos un sujeto tácito que es el pronombre personal yo, de primera persona, ¿no? Yo trabajo mucho por ti, Juan. Por lo tanto, trabajo mucho por ti, Juan. Ese es el predicado, pero Juan no es parte del predicado ni parte del sustantivo. Es un vocativo, ¿ya? Para que lo tengan en cuenta. Luego tenemos clases de predicado según el núcleo del predicado se clasifican en dos. Vamos a tener un predicado nominal cuando su núcleo está constituido por una clase nominal, es decir, un sustantivo, adjetivo o pronombre, o por una construcción equivalente, los cuales funcionan como atributo predicado. Ya.
Si nosotros hablamos de tributo o predicado, quiere decir que nosotros vamos a estar frente a un predicado nominal cuando el tipo de verbo que haya en el predicado sea un verbo copulativo. ¿Y qué es un verbo copulativo? Pues un verbo copulativo es aquel verbo que carece de un significado léxico. Y al carecer de un significado léxico, pues siempre va a necesitar de otros elementos oracionales como son adjetivos o sustantivos, como lo dice allí, para que la oración tenga un sentido completo. Entonces ahí va a ser un predicado nominal. También tenemos el ejemplo, a ver, veamos, dice, Margarita está feliz, ¿no? Este es un verbo copulativo. Feliz es un adjetivo. Por lo tanto, allí es parte, está feliz, todo eso es el predicado, y ahí quien está que acompaña al verbo, que lo modifica, es un adjetivo, por lo tanto es un nominal. El núcleo está. ¿Qué es ese núcleo? Verbo copulativo. Veamos en el predicado verbal. Pues el predicado verbal es aquel que actúa siempre como núcleo del predicado. Tiene significado léxico y no puede estar ausente en la oración, es decir, tiene que estar allí. Y además, es un verbo no copulativo. Veamos un ejemplo. Margarita baila todos los fines de semana, ¿no? Ahí está. Margarita baila. Yo lo puedo dejar allí, nada más la oración, porque ya tengo un sentido completo. ¿Por qué? Porque los verbos no copulativos, ellos sí tienen un significado léxico. Y si nosotros deseamos, lo podemos acompañar de otros elementos oracionales para que la oración siga ampliando su sentido. En este caso, todos los fines de semana, ¿no? Que sería un complemento circunstancial de tiempo. Pero ahí lo tenemos. Entonces, cuando el predicado sea constituido o formado por un verbo no copulativo, también conocido como predicativo, pues vamos a estar frente al tipo de predicado verbal, ¿no? Entonces, aquí observamos que tenemos estos dos tipos de predicados según el verbo que lo acompañe. Un predicado nominal y un predicado verbal. Ahí está baila, que es el núcleo, ¿no? Un verbo no copulativo. Veamos ahora los adyacentes verbales. Y los adyacentes verbales, pues justamente modifican directamente al verbo. Y el verbo es el núcleo de la oración, pues, de la oración. ¿Y a qué elementos oracionales nosotros vamos a encontrar en la estructura del predicado? ¿Qué elementos? Pues no, vamos a encontrar al objeto directo o complemento. Y el objeto directo o complemento, ¿qué nos dice? Que es un sustantivo o sintagma nominal que precisa el ser u objeto sobre el cual se desenvuelve la acción verbal. Excepcionalmente puede ser encabezado por la preposición a. Se identifica haciendo la pregunta ¿qué? Reemplazándolos por los pronombres lo, los, la, las, y pasando la oración a voz pasiva, ¿no? Así reconocemos a los objetos directos. Veamos el ejemplo. Marta compró chocolates. Le hacemos la pregunta aquí al verbo, ¿cierto? ¿Qué compró? Chocolates. Esa es la respuesta. Entonces ahora lo reemplazamos, ¿no? Los compró. Los compró. Ese los se refiere a chocolates. Ahí está. Y si lo pasamos a voz pasiva, los chocolates fueron comprados por Marta. Ahí está en voz pasiva. El objeto indirecto o complemento es un sustantivo ya antecedido, antecedido por la preposición a, nos dice también, que es el índice funcional de este adyacente. Alude al destinatario de la acción verbal y se reemplaza por los pronombres le o les y responde a la pregunta ¿a quién o a quiénes? ¿Ah? Veamos. Marta compró chocolates a Pedro, ¿no? ¿A quién compró chocolates? A Pedro. Le compró, ¿cierto? Lo puedo reemplazar por el pronombre le, como podemos observar allí. Y es más, nos damos cuenta también porque siempre el objeto indirecto
o complemento va a ser aquel que va a recibir el beneficio o prejuicio de lo que se diga en la oración. En este caso está recibiendo un beneficio, ¿no? Que son los chocolates. Entonces, Pedro vendría a ser aquí un objeto indirecto. Tenemos también al objeto preposicional o suplemento. El objeto preposicional o suplemento es un sustantivo precedido por una preposición que es el índice funcional de este adyacente y se reconoce a través de la pregunta ¿qué? Anteponiéndole, por supuesto, la preposición respectiva que reemplazará por un pronombre tónico. ¿Cuáles son los pronombres tónicos? Él, ella, ello, esto, eso, aquello, ¿no? Veamos el ejemplo, ¿no? Hablan de fútbol. Entonces, si le ponemos la pregunta, le anteponemos, ¿cierto? ¿De qué hablan? ¿De qué habla? ¿Cierto? Porque hay que ponerle la preposición a la pregunta, ¿cierto? Ahí dice bien claro, se reconoce a través de la pregunta que anteponiéndole la preposición respectiva. La preposición es de. Entonces le ponemos, ¿de qué habla? Ahí está, de fútbol. Entonces es un objeto preposicional o suplemento. Ahí está. Objeto preposicional o suplemento vendría a ser. Aquí en este caso. Y lo podemos reemplazar por ello, ¿no? Hablan de ello por el pronombre tónico. Hablan de ello, lo estamos pudiendo reemplazar. Entonces aquí estamos frente a un objeto preposicional o suplemento. También vamos a encontrar a lo circunstancial. ¿Ves? Y justamente el circunstancial pues agrega circunstancias marginales al verbo y a sus adyacentes. Si se omite, no se altera en esencia ni el contenido ni la estructura oracional. Aunque por lo general encontramos al verbio desempeñando esta función, hay otras unidades o segmentos que también pueden hacerlo. Es decir, el 90% de los circunstanciales, quienes cumplen esta función, van a ser los adverbios. Los adverbios cumplen esta función en un 90%. De ahí también tenemos a adjetivos y sustantivos que cumplen esta función también de complementos. Veamos el ejemplo, ¿no? Marta llegó temprano. Temprano allí es un circunstancial de tiempo, pero temprano es un adverbio de tiempo también, pues. Entonces aquí estamos viendo que el adverbio está cumpliendo sintácticamente la función de ser un circunstancial. Tenemos también a los atributos. Y pues los atributos, ¿quiénes son? Va a ser un sustantivo o adjetivo calificativo que precisa la alusión léxica hecha por un verbo copulativo. ¿Ya? Un verbo copulativo. ¿Quiénes son los verbos copulativos por excelencia? Ser, estar, parecer. Al que se le denomina predicado nominal, ¿no? Cuando hemos visto qué tipo de predicado nominal son aquellos que llevan a un verbo copulativo. Y se reemplaza por el pronombre átono lo. Los atributos. A ver, veamos un ejemplo, ¿no? Marta parece enferma. Parece es un verbo copulativo por excelencia. Enferma es un adjetivo que allí al ser acompañada por un verbo copulativo, pues está cumpliendo la función de ser un atributo. Entonces lo reemplazamos por el pronombre átono lo. Marta lo parece, ¿cierto? Ese lo parece, entonces es un atributo, Y entonces, ¿qué clase de predicado sería según el verbo que tiene que es copulativo? Un predicado nominal. En la oración que observamos arriba, donde dice Marta llegó temprano, es un verbo no copulativo, entonces estaríamos frente a un predicado verbal. Luego también vamos a tener al predicativo. ¿Y qué es el predicativo? Pues el predicativo es un modificador directo bivalente, pues se relaciona con dos núcleos simultáneamente. Es decir, si hablamos de bivalente, es decir, de que va a afectar al núcleo del sujeto como al núcleo del predicado. Por eso nos dice bivalente. Uno de ellos es el verbo y el otro puede ser el sujeto, ¿no? U objeto directo con los cuales concuerda gramaticalmente. Veamos el ejemplo, miren. Los niños esperaban temerosos la decisión de sus padres.
¿Quiénes esperaban temerosos la decisión de sus padres? Son los niños. ¿Qué se dice de niños? Que son temerosos. Niños temerosos. Está modificando al núcleo del sujeto. ¿Cómo esperaban? Temerosos. Esperaban temerosos. Está modificando aquí al núcleo del predicado. Por lo tanto, observamos esa bivalencia que temerosos es un predicativo porque está que modifica al núcleo del sujeto como el núcleo del predicado, pero nos preguntamos cómo nos damos cuenta también. Es muy fácil, porque temerosos es un adjetivo, y un adjetivo, cuando es acompañado de un verbo no copulativo, va a ser un complemento predicativo o predicativo, porque un adjetivo cuando es acompañado por un verbo copulativo va a ser un atributo. En este caso, cuando es por un verbo no copulativo, va a ser un complemento predicativo. Y también vamos a encontrar al agente en la estructura del predicado. ¿Y qué es el agente, no? Nos preguntamos pues que el agente es el modificador propio y exclusivo de la voz pasiva. Esta función es desempeñada por un sustantivo al cual se le antepone la preposición por. Responde a la pregunta ¿por quién o para quiénes? Observemos el ejemplo. El banco mercantil fue asaltado por los ladrones. ¿Cierto? Fue asaltado por los ladrones. ¿Por quién fue asaltado? Por los ladrones. Entonces aquí está. Que viene a ser un agente. Y es fácil de reconocer porque la voz pasiva ya sabemos de que el sujeto oracional no realiza la acción verbal, sino que recae sobre el sujeto. Y en este caso, el banco mercantil no se asalta a sí mismo. Por lo tanto, estamos observando que tenemos un tipo de sujeto pasivo, ¿no? Porque no realiza la acción verbal. Ya lo hemos visto en la semana pasada, el sujeto activo y sujeto pasivo. En este caso es pasivo, por lo tanto, quien va a tener que realizar esta acción verbal que se nos comunica en oración, pues va a ser un agente. Y ahí lo tenemos, por los ladrones, ¿no? Y esta es, pues, alumnos, ya la segunda parte que completamos de la oración en esta semana 9. Es así que ya saben ustedes que cualquier duda que tengan en nuestras clases, estamos ahí para responder todas sus inquietudes.